Bendiciones, Dios les bendiga, buenas tardes para toda Santa Iglesia del Señor y para todos aquellos que nos están visitando en esta hora. Deseamos que la palabra de Dios dada hoy sea de gran bendición. Y si te gusta,
y que si bien estamos todos en este centro de batalla, cada uno luchando su batalla, aquellos corazones que han dispuesto a indagar y conocer los asuntos de Dios, porque Dios dice, buscadme en tanto estoy cercano y puedo ser hallado, y aquel que busca encuentra, y Dios no puede negarse a sí mismo, y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Cuando hay vidas que realmente quieren buscar a Dios, Dios les ayuda y les muestra y los ilumina y guía ese caminar, y nos da algo mucho mejor que un placebo. Nos da el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Porque aún la religión puede ser un placebo para muchos. Y nosotros que hemos vivido el poder del Espíritu Santo, ese poder que se describe en el libro de los Hechos, capítulo 2, que vino de repente sobre los 120 discípulos, el Espíritu de Dios como viento recio y llenó la casa. Y allí se levanta el tal famoso apóstol Pedro, pero se levanta de una manera distinta, revestido del poder de Dios, porque ese poder que viene del Señor, que nos ayuda a enfrentar el día a día. Sinceramente, hay muchas cosas que nosotros no podemos entender. Dios en la Biblia nos reveló todo lo que necesitamos para alcanzar la salvación, pero no nos reveló todas las cosas. Es más, yo creo que el ser humano tampoco tiene el intelecto para comprender todas las cosas. Así que la Biblia es todo lo que Dios nos reveló, pero no es todo lo que realmente hay. Hay mucho más. El apóstol Pablo decía que nosotros estamos como mirando a un espejo empañado. No podemos ver claramente. Pero va a llegar un día que Dios nos va a revelar todas las cosas. Y llegado ese momento, comprenderemos un montón de situaciones duras, críticas, difíciles que hemos vivido en esta batalla, que por cierto, esta vida sí que es una lucha. Y allí comprenderemos lo que Dios nos va a revelar. Mientras tanto, Él nos ofrece el poder de su Espíritu Santo para que nosotros caminemos y actuemos en fe, para que nosotros tomemos las herramientas que son poderosas para la destrucción de fortalezas de Satanás y de esa manera poder reprender toda obra del diablo, de esa manera tomar las fuerzas para no quedar subyugados, lamentándonos, llorando, deprimidos, porque realmente Satanás quiere nuestra destrucción. Y como decía, no comprendemos todo, pero Dios nos dio todo para que avancemos, para que le pongamos punto final al imperio de Satanás, para que toda atadura y todo yugo de las tinieblas, toda potestad del enemigo pueda caer, de modo que quede derribada toda fortaleza de Satanás, porque tenemos que entender que estamos en pie de guerra, que Dios va a utilizar aún el día a día de nuestra vida para mejorarnos, para llevarnos a otro nivel de gloria y que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Y Él nos va formando. Pero es vital y fundamental que nosotros entendamos que tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo si queremos sobrevivir a este mundo y romper con todo ciclo de vicio, de pecados, esos ciclos que no nos permiten avanzar, que siempre estamos repetitivamente dando vueltas y dando vueltas sin poder alcanzar a otro nivel. Hay mucha gente que ha pasado décadas en el conocimiento de la verdad y de Jesucristo, pero no ha avanzado en los propósitos, en los planes, en los proyectos y en el poder que Dios tiene disponible para ti. De modo que te levantes ante la adversidad o te levantes ante los gigantes, de modo que puedas hablarle a la roca y la roca pueda brotar agua. Claro, es que la fe mueve la mano de Dios. La fe rompe con esos ciclos viciosos donde nunca podemos conquistar o terminar de avanzar. Nunca dejamos de terminar de crecer. Estamos allí, estancados. Así que es fundamental
que nosotros entendamos que ahora que conocemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, allí hubo un antes y un después. Allí la cosa cambió. Ya no es como era en el Antiguo Testamento. Ya no necesitamos de super ungidos como los ungidos del Antiguo Testamento. Cristo es el único ungido dado por el Padre para que nosotros en Él tengamos todo lo necesario. Y de esa manera Jesucristo esté dentro nuestro. Y no solo dentro, sino en nosotros. Y con Jesucristo tenemos todo para levantarnos. No necesitamos una super archimega bendición especial. Si bien somos los que creemos en Jesucristo, integramos el cuerpo místico de Cristo que se llama iglesia. Y como iglesia es bueno reunirnos y tener un momento. Tampoco estamos necesitando de super ungidos. Porque, como decía, el único ungido y la única gran bendición que por ahí muchos pueden estar esperando, esa bendición que va a venir. No, la bendición ya vino. Cristo es la bendición del Padre. Cristo es el ungido del Padre. Y nosotros en Él tenemos todo lo necesario. Todo lo necesario para disciplinarnos en la revelación. No para andar, como se dice por ahí en un dicho coloquial, como llanero solitario. No, no. Jesús estableció la iglesia y por medio de la iglesia el Señor ha levantado a los pastores, a los maestros, a los distintos ministerios para edificación del cuerpo. Y cuando uno entra en la disciplina del Señor, lo que se ha de esperar es que uno recibe poder para resistir. Poder para levantarse, poder para poder razonar según la palabra del Señor y no en la necedad de los que no conocen al Señor. Realmente debería ser inadmisible, aunque en realidad ocurre por miles que podemos decir que teniendo que actuar con sabiduría, muchos creyentes actúan con necedad. Teniendo la palabra de Dios que marca la prioridad, hay muchos creyentes que no le dan prioridad a lo prioritario. Teniendo la palabra de Dios que te indica el proceder, hay muchos creyentes que no proceden. Y es una pena, porque en vez de hablar, actuar y accionar conforme a la palabra de Dios, que es lo que ilumina nuestro entendimiento y permite que el poder del Espíritu actúe sobre nosotros. Y lo vuelvo a enfatizar, si te sirve lo que te estoy hablando, la palabra con el Espíritu. La palabra permite que el Espíritu se active. Y si se ha de activar el Espíritu es por medio de la palabra. No se activa nunca el Espíritu sin la palabra, porque eso también se llama misticismo. Hay mucha gente que está esperando ver alas que estén revoloteando por su casa. Hay muchos cristianos o personas místicas que están esperando ver algún angelito, alguna hada madrina, alguna varita mágica, alguna virgen, alguna vocecita que me indique la señal. No hay palabra profética más segura que la palabra del Señor. No necesitamos nada de ninguna clase y tipo de misticismo, porque la fe no es misticismo. Si Dios quiere moverse sobrenaturalmente sobre tu vida, Él lo va a hacer por la palabra. Y Él lo que pide es que para que seas revestido de poder, permanezcas, actúes, hables por la palabra. Porque cuando el creyente no habla por la palabra, y lamentablemente hablan como la necedad de aquellos que no conocen al Señor y actúan como la necedad de aquellos que no conocen al Señor, es una pena porque ese creyente no está fluyendo en lo que se conoce como fluir en el Espíritu. Decía que cuando Jesucristo murió, allí la cosa cambió. Ahora nosotros en Él tenemos todo para alcanzarlo todo porque el Padre en Jesús nos dio todo. En Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 dice:
porque en Él, es decir, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y nosotros estamos completos en Él. No necesitamos que alguien venga a profetizarnos. Y de hecho, en este tiempo hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que anda vendiendo ilusiones y anda escribiendo en distintos Facebook a distintos cristianos. Y de hecho a mí me ha pasado que gente de otro continente, de otros países obviamente, pero podría ser también en este país, estén tras la casa de la búsqueda de esos creyentes susceptibles a cosas místicas. A mí me ha pasado esta semana pasada que desde Nigeria me han escrito y me han dicho: pastor, tengo una profecía de parte de Dios, ni bien vi su muro, recibí la revelación, páseme su teléfono, que le voy a enviar y lo voy a llamar y le voy a decir todo lo que Dios me dijo. A lo que yo obviamente empecé a darle cláusula por cláusula, según la palabra, lo que la palabra dice, para que ese hombre se ajuste a la palabra, si realmente es que Dios le dio una visión. ¿Qué es lo que hizo? Acto seguido, me borró, me eliminó, me bloqueó. Se dio cuenta que no podía ir tras el misticismo de quien les habla, porque quien anda en la palabra no anda tras cosas místicas. Y si Dios permitiera sueños, revelaciones, visiones, ya eso entra en la soberanía de Dios. Pero nosotros debemos ser revestidos del poder de lo alto y crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Y como les decía, en Jesús tenemos todo. Pero obviamente nosotros tenemos que empezar a crecer en lo que el Padre nos ha dado. Si en Cristo tengo todo, tengo que empezar a utilizar todo lo que el Padre me ha dado. Y el Padre en Jesucristo nos dio para que modelemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de obrar, nuestra manera de meditar, que estudiemos las Escrituras, que practiquemos la palabra, que Dios nos manda a amar, a perdonar, a ser siervo, a ponerle otra mejilla, a cargar la cruz. Y cuando hacemos todas estas cosas, crecemos en Dios. Y nos damos cuenta también en este crecimiento, a mayor crecimiento, mayor conciencia, del potencial de las armas de nuestra milicia que derriban toda potestad del diablo, todo yugo de las tinieblas se deshace. Y nos empezamos a ejercitar en la piedad. En la piedad. Podés repetirlo conmigo, piedad. Sí, en la piedad. Porque si no ejercitamos nuestra fe en la palabra de Dios, es decir, en la piedad de Cristo, en la revelación del Evangelio, nada de lo que Cristo nos dio va a ser de provecho. Es como, por ejemplo, creer que porque en mi casa tengo un gimnasio con aparatos de última tecnología y solo por observarlos, los músculos me van a crecer. O porque creer que si tengo una piscina preciosa en mi casa, ya está, la estoy disfrutando. No. Para que los músculos te crezcan, tenés que sudar realmente y ejercitarte muy fuerte, porque ya tenés las herramientas. Para poder también disfrutar la piscina, tenés que mojarte, porque si no profundizás tu cuerpo en esas aguas, ¿para qué querés tener una pileta? Salvo que lo quieras tener de adorno, como muchos tienen de adorno la palabra, porque la tienen, pero no la practican. Es como creer que porque tengo la pelota del último mundial, estoy ahí, Messi y yo, cabeza a cabeza. No. Hay que empezar a correr la pelotita. El apóstol Pablo lo decía de otra manera, que tenemos que batallar. Y realmente esta batalla es la mejor de todas, porque trae recompensas eternas, porque trae una gloria futura enorme. Y debemos nosotros llenarnos de un santo orgullo, si me lo permiten decir, que el Señor te dio la revelación, el entendimiento para que veas
Jesús dijo, Padre, te alabo porque ocultaste estas cosas de los grandes y de los poderosos y se las revelaste a estos mis pequeños. Y ahí entramos nosotros, que el Padre nos dio sabiduría. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, les preguntó, ¿y ustedes qué dicen que yo soy? El famoso apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y seguramente los otros discípulos habrán aplaudido. Y Jesús le dice, no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No estamos en el Evangelio por casualidad. No tenés la comprensión de la vida eterna por casualidad. No tenés el conocimiento de esta batalla por casualidad. El Padre te la dio. Él te lo reveló. Porque Él te está llamando a que liberes una batalla gloriosa en el poder de sus fuerzas. Porque no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Si no, preguntémosles a Gedeón cómo les fue. Con 300 soldados nomás salió a pelear salió a la batalla a pelear con trompeta, con un par de antorchas y unos jarrones para romperlo y hacer un poco de ruido. Y con eso, Dios le dio la victoria sobre 2 ejércitos de 2 naciones poderosas. Solo porque obedeció a la palabra de Dios. Cuando Dios le decía, ve y haz esto, él iba y lo hacía. Y cuando Dios le decía, bueno, ahora hay que seguir sacando más soldados porque siguen siendo muchos, él seguía obedeciendo. Y cuando Dios más lo debilitaba a Gedeón, Gedeón seguía obedeciendo. Y en esa debilidad, Dios le dio la gloria, le dio la victoria. Así que tenemos el desafío nosotros de también, por medio de la palabra de Dios, discernir esta vida y este mundo por medio del poder del Espíritu Santo y no dejarnos influenciar por la carne. Tenemos que fluir en el Espíritu. O nos domina la carne o el Espíritu gobierna sobre nosotros. Por eso es que tenemos que llenarnos de Él. El apóstol Pablo decía justamente, no se llenen de vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, para que el vino no influencie sobre ustedes, sino el Espíritu gobierne sobre ustedes. Hace unos días atrás escuché el testimonio de una pastora que cuando empezó a dar sus primeros pasos en el camino de la fe, ella tenía una adicción al alcohol, al vino. Y mientras empezaba a crecer y a caminar en el Señor, en el camino de la fe, un día tuvo un sueño donde Dios le mostró 2 copas, una de vino y una de aceite. Y Dios le dijo, dame el vino y yo te doy el aceite. Otra forma de decir, deja la carne que yo te doy del Espíritu. Anda en el Espíritu que va a haber poder y victoria. Porque si no, aunque tengamos el conocimiento de Cristo, Satanás que busca humillarnos, derrotarnos, dejarnos sumergidos en la tristeza, en la depresión, en la angustia, en la frustración y estar siempre con cara largas y con ganas de hasta inclusive suicidarnos. Y en vez de romper con esos ciclos, esas malas rachas y de ir de victoria en victoria, no, vamos de derrota en derrota. Pero ¿cómo? Si en el Señor somos más que vencedores. Porque necesitamos aplicar el ejercicio espiritual sobre nuestra vida, de modo que el Espíritu Santo actúe sobre nuestras mentes, actúe sobre nuestros neurotransmisores. Sí, que el Espíritu Santo nos influencie de tal manera que en vez de estar bajo la influencia de la carne, estemos bajo la influencia del Espíritu. Y quiero graficarlo de esta manera. La Biblia hablaba no andar en el Espíritu, no andar en la carne, más bien andar en el Espíritu. Quiero graficarlo de esta manera. Nosotros tenemos neurotransmisores que son estimulados por una sustancia que genera el cerebro que se llama dopamina. La dopamina tiene muchas funciones dentro de su actividad, que por ejemplo mejora la calidad del humor, ayuda al aprendizaje. Pero lo que quiero recalcar es que en este caso puntual, la dopamina, entre otras funciones, está cumpliendo el proceso de la recompensa y el placer. Cuando comemos chocolate, decimos, ¡ay, qué rico el chocolate!
o comés helado, dulce, ¿no? Vos decís, ay, qué paz que tengo cuando como este rico helado de chocolate. Bueno, quizás tenés la paz del Señor, pero también tu cerebro está diciendo, qué rico esto, qué agradable. Pero también esa sustancia tiene que tener su control, porque puede generar adicción. Y allí tenemos aquellas personas que cuando están jugando a la Play, quedan adictas a la Play y necesitan y llegan de su trabajo y antes de saludar a sus hijos, a su esposa, organizarse en la vida de su casa, van a la Play y activan la Play y se quedan hasta 2, 3 de la mañana jugando a la Play. Porque hay un ciclo de recompensa que despierta en esos neurotransmisores la dopamina y genera ese placer. Por ejemplo, el sexo genera placer, se liberan esas dopaminas y uno empieza a sentir una gratificación. Y luego, si yo le sigo dando más de lo mismo, el cerebro necesita en mayor cantidad. Y si le doy en mayor cantidad, el cerebro luego necesita en mayor cantidad. Entonces se produce una especie de borrachera de dopamina en el cerebro y vienen las adicciones. Las adicciones
Está retroalimentado con la Play 4 o 5 horas por día, cambialo un poquitito o cambialo bastante con aquellas cosas que alimenten tu vida. El clima, la atmósfera de tu casa va a cambiar. El clima, la atmósfera de la relación con tu esposa, tu esposo, tus hijos va a cambiar. El clima, la atmósfera de la relación en tu trabajo con tu jefe, tus compañeros de trabajo va a cambiar. ¿Por qué? Porque tú estás cambiando, porque el Espíritu de Dios está fluyendo en ti. Entonces, aunque Satanás venga como río, no podrá hacer nada, porque el Padre habita en ti y tú te estás activando en las cosas de Dios. Te estás activando cuando dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo ánimo en el Dios de mi salvación. Glorifico a mi Padre que me da la victoria. Tengo fe en Él que no me abandona, sino que va a estar conmigo todos los días. Y yo sé que esto es un proceso o de esto el Señor se glorificará. Y así será, porque así hablamos los hijos de Dios. Así actuamos los que somos hijos del Señor. Y cuidamos nuestra comunión con el Padre, que es fundamental. Porque en la comunión con el Padre, las maldiciones se disipan. En nuestra comunión con el Padre, esos ciclos negativos de retroceso desaparecen. Se esfuma toda maldición de Satanás, de iniquidad y de pecado, desaparece, porque el Padre es puro, santo, fuego consumidor y nos contagia de su santidad, nos comparte de su santidad, nos da de su espíritu y nos levanta, nos rejuvenece como el águila en medio de este mundo en conflicto. Así que realmente no pierdas tu comunión con el Padre Celestial. No pierdas tu disciplina en conocer la palabra de Dios. Sé sabio y entendido en la palabra. Sé un experto, un ingeniero en la palabra. Por lo menos intentalo y ve por ese camino. Lee las Escrituras, escudriña las Escrituras. En Dios vas a encontrar que todo tiene una causa, un cauce, un propósito, una razón. Busca mentores. No te apartes de aquellas personas que están donde vos tendrías que estar en un tiempito. Cuando veas a esas personas que están donde vos tendrías que estar, no te apartes de ellos. Ellos van a ser mentores. El líder de tu célula, los pastores de la iglesia, que estamos para justamente mentorear a los hermanos de la congregación para que crezcan, de modo que puedan alcanzar niveles mayores. Reúnete con buena gente, no con gente que te sonríe nomás, no seamos ingenuos, porque muchas veces es agradable pasar tiempo con gente que te hace reír, pero la gente que te hace reír y pasar un momento humorístico, agradable, no necesariamente sean buena gente. La buena gente se manifiesta en sus frutos, en sus conductas, en sus hechos, en sus dichos. Nucléate con buena gente. Vas a empezar a encauzar toda tu vida y la gloria de Dios irá de mayor a mayor. ¿Por qué es importante poder relacionarnos con buena gente, con gente sana de parte de Dios? Y para eso se necesita tener sabiduría y entendimiento. Porque la gente te da lo que tiene. Y si tiene resentimiento te va a dar y te va a contagiar del resentimiento. Y si tiene frustraciones te va a dar y te va a contagiar de sus frustraciones. Y si tiene enemistad te va a poner a vos en enemistad contra otros que tampoco son tus enemigos, pero te generó la enemistad. Y si en su corazón tiene pecados ocultos de alguna manera, te los va a empezar a transferir con ideas, con miradas, con insinuaciones. Por eso es que uno debe juntarse con gente sana y no hacer un distanciamiento del resto, porque uno se tiene que dar para compartir la palabra de Dios, para edificar a otros. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos en mi círculo íntimo, empiezo a guardar. ¿A qué personas le voy a dar acceso? ¿A quiénes voy a permitir que sean mis mentores? ¿Quiénes van a ser mis mentores? Es fundamental.
porque esa gente te va a decir cómo hacer. Yo he notado, he visto cómo muchos creyentes se aíslan en su fe, se cortan solos porque, bueno, esta vida es dura y a algunos esta vida les dio un golpe más fuerte. Y aunque todo está bajo el control de Dios, nosotros tenemos que saber que la única forma de vencer todos los golpes, sea enfermedad, sea muerte, sean malas noticias, sean despidos, sea necesidad, lo que sea, la única manera de poder vencer todas esas etapas duras que vamos a vencer es si la tenemos clara en Dios. A la iglesia de Esmirna, el Señor le dice, algunos de ustedes los van a echar preso y otros van a morir. Pero mira qué consolación Dios le da a esta iglesia. Les dice, pero no tengan miedo, porque así como yo morí, resucité, ustedes también van a resucitar. Es decir, Dios no le dijo, te voy a librar de la muerte. Directamente le dijo, van a morir. Es el mensaje que Jesús le dio a esa iglesia. Una iglesia perseguida, una iglesia que fue puesta en los circos romanos, una iglesia que estuvo en la cárcel, una iglesia que pagó con su vida la fe. Hoy, en cambio, están incitando con un mensaje muy positivista. Y yo como pastor soy positivo en la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios, no en la imaginación. Porque en ese mensaje positivista muchos dicen, espera lo que llegará, te van a llamar por teléfono. Y alimentamos la idea de que me van a llamar por teléfono. Oh, a mí me encantaría que me llamen de una iglesia X. Ponele a modo de ejemplo. Que me llamen de la iglesia multitudinaria, de tal congregación, en tal país y me ofrezcan, Pastor Abel, queremos que tú seas el pastor de los jóvenes para los latinos de Iberoamérica. Ponele. Y yo tendría que orar al Señor si es su voluntad, tampoco voy a mandar por mandar, porque el ofrecimiento sea bueno. Pero en vez de alimentar la fe de muchos creyentes por la palabra, alimentan a la fe de muchos creyentes por el positivismo. Y ahí hay cristianos raquíticos que se han alimentado por canciones sentimentales que por la palabra. Y en vez de desarrollar su fe por todas las diversas pruebas a las que vamos a ser sometidos, porque mira, si te tengo que dar esta palabra, la tengo que dar, dice el Señor, no lo digo yo, su palabra está escrita. Es necesario que por medio de muchas tribulaciones, ¿y qué más queremos si no queremos tribulaciones? Pero es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, pero que cada peso de tribulación tendrá un peso de gloria en la eternidad. Nada va a quedar sin su recompensa. El problema no son las tribulaciones, el problema es cómo estoy enfrentando esas tribulaciones. Por eso es fundamental, no pierdas tu comunión con el Padre. No ignores los consejos y las enseñanzas bíblicas. Si educas a tus hijos en los principios bíblicos, de grandes serán siervos de Dios, pero si de niño nunca le has enseñado la palabra de Dios, no espere que en la adolescencia y en la juventud busquen a Dios. La vas a remar con dulce de leche, te va a costar un montón. Pero desde niño empieza a inculcarle la palabra de Dios y serán siervos de Dios cuando sean grandes. No dejes a los hombres de Dios que ha puesto para inspiración de tu vida. Esos mentores que van a mostrarte cómo seguir. Hay muchos cristianos que se cortan solos. Que teniendo hombres de Dios para hablar, para compartir la fe, se cortan solos. Y después así toman muchas malas decisiones y teniendo que ir por glorias futuras, retardan, se atrasan y no crecen a la medida que deberían crecer y toman decisiones arrebatadas y el primer colectivo que pasa se suben y van en ese baile y van con ese bondi a donde les lleve en vez de estar esperando oportunamente las indicaciones de Dios. Por ello que es fundamental que tu mente, tus emociones sean gobernadas por la influencia del Espíritu Santo. Porque como les decía al principio, estamos en un mundo en conflicto, no entendemos todo, pero a mí, por lo que ya conozco de Dios, a mí me basta. Conozco que Dios es amor,
es misericordioso y perdonador, santo, justo y verdad. Yo sé que Él realmente es la verdad. También conozco a Satanás. Veo que Él y sus obras demoníacas, de maldad y de perversión, mentiroso y homicida, el primero de todos. No necesito conocer más del diablo. Imagínense, si Adán y Eva conocieran lo que era Satanás. A mí me hubiera encantado que Dios a Adán y Eva los hubiese hecho chinos. Hay un chiste, un humor por ahí, donde ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva eran chinos? Dice que en vez de comer la manzana se hubieran comido a la serpiente. Cómo me hubiera gustado que se coman la serpiente y no la manzana, ¿no? Ustedes entienden, el fruto prohibido. Es que hay cosas que no entendemos, pero con lo que tengo me basta. Sé que Dios es justo, es fiel, es perdonador, es amoroso, es misericordioso y también es justo y fuego consumidor. Y que agradezco tanto que Jesús cambió la historia de una vez y para siempre. Y que por medio de Él ahora tenemos poder para avanzar. Así que no te puedes quedar hundido llorando en la miseria de la pobreza, de esa escasez espiritual, intelectual. No puedes quedarte rendido. Tienes que levantarte en el poder de sus fuerzas, porque en Cristo somos más que vencedores para atar, para reprender, para echar fuera, para levantarnos, para recibir de su presencia lo necesario. Y entonces cada día seremos más que vencedores. Tuya es la decisión. ¿De qué alimentas? O por el Espíritu y sus herramientas y armas espirituales que Dios nos dio, o de la carne. Tuya es la decisión. De aquí en adelante es tu responsabilidad. Deseo que Dios te bendiga enormemente, que esta palabra llegue a tu corazón. Si la tenés que volver a reproducir, oír nuevamente, hazlo. Y ahí donde estás, hacé una oración. Si el Señor tocó tu corazón, no dejes que esta palabra caiga. Hacé una oración y ora al Padre en el nombre de Jesús. Y en lo que el Señor te haya hablado, tomalo para tu vida. Que sea de bendición y de buen provecho para tu edificación espiritual. Dios les bendiga.